Viene toda unida la palabra porque desde que empieza dice una salvación tan grande. Yo les voy a leer esta parte, pero la otra parte, bueno, yo la leí, traté de recordarme todo y para que más o menos entendamos, ¿verdad? Para los que ya estamos en el camino y vamos entendiendo de la palabra, cómo seguimos después. Amén. En el camino, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor? Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Amén. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Hasta ahí la palabra. Amén, amén. Gloria. Ahora les voy a explicar un poco cómo llegamos hasta a este nuevo pacto, ¿verdad? La lectura es un poco antes porque dice una salvación tan grande. Desde los tiempos remotos, dice, cuando empezamos a leer la lectura, después ustedes lo pueden leer en su casa, es desde Hebreos 2, ¿verdad? Todo Amén. Completo. Porque dice que desde tiempos remotos, que ya existía el pacto que el Señor Dios había hecho con el pueblo antiguo, ya el Señor estaba pensando en nosotros. Estaba pensando cómo iba a ser esa salvación para todos nosotros. Porque ya había pasado algo que ustedes lo hemos leído en diferentes lecturas. El Señor ya intentaba salvarnos de diferentes maneras. Amén. Lo intentó con Adán y Eva. ¿Qué pasó? Pecaron. No falló Dios. Pecaron. Falló Adán y Eva. Nosotros ya venimos fallando con la salvación que el Señor nos va preparando. Después de Adán y Eva, otra vez intentó, ¿verdad? Estaba Noé. Les dijo, se viene la inundación, voy a destruir todo. ¿Qué pasó? Se tuvo que ir Noé solo con su familia porque los demás no entendieron el mensaje.
lo siguió intentando, porque seguía mandando profetas, seguía mandando santos, para que le dijeran a las demás personas que si seguían pecando y no creían en ese Dios todopoderoso, el Señor iba a llegar un momento que iba a tomar una determinación. Llegó Moisés. Moisés era un hombre, un varón que agradaba a Dios, que estaba en el camino, ¿verdad? Que sacó el pueblo de la esclavitud y lo llevó ¿a dónde? Se supone que iba a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Volvieron a fallar. ¿Por qué? Porque Dios dice que le pedía desde los tiempos remotos obediencia. Lo primero, obediencia. El pueblo, dice, escuchaba la voz, pero endurecía su corazón. A pesar de todo eso, dice, lo siguió intentando porque lo tuvo 40 años en el desierto para poder enseñarles que si seguían en esa postura no se iban a poder salvar. Pero el pueblo era duro de corazón. Llegó Josué para que los pudiera llevar a la tierra prometida, para llegar a la promesa que Dios les había hecho, ¿verdad? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Los llevó a la tierra prometida, pero ¿qué pasaba? Eran incrédulos, eran duros de corazón. Entonces, acá les voy a explicar cómo dice que iba preparando, ¿verdad? Ellos tenían un lugar que se llamaba tabernáculo. Se preparaba para hacer el culto y los sacrificios. El primer lugar era el lugar santo, para dirigir un culto, ¿verdad? Que lo podía hacer el que estaba a cargo, ¿verdad? El sacerdote que se ocupaba de eso. El segundo lugar se llamaba el lugar santísimo, que solo entraba el sacerdote para hacer los sacrificios, porque los sacrificios se hacían desde tiempos remotos, ¿verdad? Para agradar a Dios. En ese lugar santísimo, dice, solo una vez por año entraba el sacerdote a hacer el sacrificio que se hacía con sangre. ¿Y qué pasaba? El sacerdote que entraba a ese lugar santísimo tenía que ser santo, no tenía que tener pecado. Porque si entraba al lugar santísimo, automáticamente se moría. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Los sacerdotes los elegían, pasaban y se morían. Se iba quedando sin sacerdotes, se iba quedando sin mediadores, nuestro Dios. Dice Dios, otra vez tengo que intentar porque el pueblo se iba agrandando, por supuesto, iba pasando ya para la tierra prometida. El Señor seguía intentando, ¿verdad? Les decía, hay un solo Dios. Estaba Moisés, le entregué las tablas, ustedes conocen los mandamientos. Y dice, el Dios que de ese tiempo, que sigue siendo exactamente el mismo Dios, que sigue siendo nuestro Dios y va a seguir siendo exactamente el mismo Dios para los que van a seguirnos a nosotros. ¿Qué les decía? Decía, si no tienen la obediencia, si no tienen esa santidad, si no me reconocen como único Dios, no hay salvación posible. Como Él es misericordioso, es todopoderoso, y siempre estaba pensando que iba a tener un pueblo que lo iba a amar solamente a Él, tenía que seguir preparando una salvación. ¿Quién entra en ese escenario, verdad? ¿Quién se puede haber presentado para nuestra salvación? Nuestro amado Jesús. El hombre más maravilloso que haya llegado a la tierra. Dios que se hizo hombre para demostrarnos que Dios, que era nuestro Padre, nos amaba exactamente de la misma forma que lo amaba Él. Pero Él venía con una misión y le dijo, ya el viejo pacto
ya tiene que caducar, porque no estaba dando resultados, ¿verdad? No estaba viendo que los hombres no estaban respondiendo a la voz de Dios. No estaban diciendo, Dios es todopoderoso, te amamos, eres el único Dios. Siempre intentaban otras cosas, como nos sigue pasando en el tiempo actual, ¿verdad? Que aparecen las religiones, que aparecen las idolatrías, que aparecen tantas cosas, pero que no son buenas, porque no son de Dios. Él les decía, no se hagan estatuas, no adoren estatuas, porque las estatuas no les daban nada. Le decía, busquen a Dios ¿a dónde? En su corazón, porque de ahí va a salir todo. El tabernáculo iba a ser el lugar donde nosotros íbamos a poder llegar, íbamos a poder ser santificados, pero si comprendíamos que Dios era nuestro Padre y que no había otro, porque es misericordioso, es amoroso, pero es un Dios celoso. Ustedes leen toda la palabra, ¿verdad? Y siempre dice, ¿no les dije que yo soy un solo Dios? ¿No les dije que hay un solo Dios? ¿No se prepararon ustedes para ser mis hijos? Nos seguimos preparando para ser sus hijos, pero nunca llegamos a ser realmente esos hijos que Él necesita. ¿Por qué? Porque tenemos un modelo que es súper especial, ¿verdad? Lo tenemos a Jesús. Pero también dice el Señor, nuestro Dios, que cuando nos pone el modelo a nuestro amado Jesús, Él nos dice, si Jesús lo pasó, nosotros lo vamos a pasar y también vamos a participar de la gloria de nuestro Señor. Amén. Amén. Cuando el Señor vino, que Dios ya le había dado su misión para que Él llegara a la tierra, ya sabía que tenía que ser ese mediador. Él iba a ser el que iba a ser el nuevo pacto. El nuevo pacto es así. El tabernáculo que tenían preparado, que se hacía en estos dos lugares, y después ya llegó un momento que ya no se podía seguir haciendo. Llegó el Señor, ya tenía todo preparado por Dios, sabiendo, ¿verdad?, que su entrega tenía que ser voluntaria, porque la entrega que el Señor vino a hacer por nosotros era voluntaria y era por amor. Ese amor que el Padre ya nos tenía, también sabía que Jesús nos iba a transmitir también ese amor. Amén, gracias. Con Él, dice, se transformó todo, porque Él pudo hacer ese sacrificio, ¿verdad?, una vez solamente. Entró a ese tabernáculo, pero ya no era el tabernáculo hecho por manos de hombre. Ya entraba en el reino de los cielos. Cuando todos se dieron cuenta de que entraba en el reino después de ese sacrificio, ¿verdad?, Él ya iba para encontrarse con el Padre, porque ya tenía su lugar cuando ya se entregó por todos nosotros. Dice que Él fue el mediador perfecto, porque Él no tenía pecado, Él era santo, era el Hijo de Dios. Pero los hombres, ¿qué pasó de nuevo? No lo recibieron. No lo recibieron, siguieron esperando un Salvador, porque estaban esperando otro tipo de Salvador. En ese tiempo ustedes saben que estaban los romanos, que los romanos, ellos eran como dioses, decidían sobre la vida de las personas. Y bueno, ellos pensaron que llegaba Jesús, que iba a ser un revolucionario, pero que los iba a librar de los romanos. Pero el Señor venía por otro tipo de liberación, ¿verdad? Venía por la liberación de las almas. Venía porque sabía que si no, no nos íbamos a poder salvar. Porque ya Dios había intentado de todas formas hablar con todas las personas, como sigue intentando hablar con nosotros cada día,
quiere seguir transformándonos, quiere seguir trabajando con nosotros, pero se encuentra de que no estamos predispuestos. Se encuentra de que todavía podemos hablar, podemos predicar la palabra, ¿verdad? Pero nuestro corazón está lejos, dice todavía, de nuestro Dios. Y sigue teniendo los mismos problemas Dios para que nosotros comprendamos cuán grande es ese amor, que nos preparó hace tanto tiempo, una salvación que ya tenía preparada. Amén. Que sabía que venía su Hijo, que iba a entregar su Hijo en una muerte, y en una muerte de cruz, que ustedes saben que en ese momento la muerte de cruz era solamente para los malhechores. El Señor, sin tener culpa, sin tener pecado, se entregó por amor. Un sacrificio tan grande. Gracias, Señor. Y ustedes saben que todas las palabras que nosotros podamos leer y todo lo que a veces podamos entender y a veces también lo que no podamos entender, dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y sobrepasa todo entendimiento porque nosotros tenemos una fuerza limitada. Tenemos un entendimiento también para las cosas de Dios, también limitado. A pesar de que estamos acá, a pesar de que estamos en el camino, de que leemos la palabra, de que oramos, vamos a decir todos, oramos, de que ayunamos, ¿verdad? Y de que estamos tratando de vivir en santidad para que el Señor nos mire con agrado y se acuerde de nosotros para cuando llegamos al cielo, ¿verdad? Cuando llegamos al reino, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir esforzándonos. Amén. Porque Dios, cuando nos da todas esas posibilidades, también nos dice que se puede. Amén. Nunca nos va a poner, ¿verdad?, un trabajo que no podamos hacer. Nunca nos va a poner en un lugar si no podemos estar en ese lugar. Gracias, Señor. Si estamos Amén. en este lugar y estamos trabajando en la obra es porque el Señor está esperando algo de nosotros. Amén. Gloria. Y cuando digo algo es porque nosotros decimos, un poquito, ¿verdad? Pero Él está esperando mucho de nosotros. Mucho. Porque si estamos acá quiere decir que ya nos puso para hacer algo. Nos puso acá por su amor, por su misericordia. Como dice la alabanza, nosotros no somos merecedores de nada. Todo esto que nosotros estamos leyendo y lo que yo les estoy explicando, lo tenemos por gracia. Pero mire que cómo tardamos a veces para comprender las cosas. Porque Él ya nos tenía preparada la salvación. Todos nosotros sabemos que tenemos esa salvación en nuestro alcance. Nosotros se lo transmitimos primero a nuestros seres queridos, a nuestro entorno, a nuestra familia. Y a veces no recibimos tampoco, ¿verdad?, la misma recepción que querríamos recibir, ¿verdad? Porque si no, todos ellos ya tendrían que estar acá sentados, ¿verdad? Es así, es así. Entonces, bueno, lo intentamos con las personas que siguen, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros vecinos, porque es una salvación que está al alcance de todos, ¿verdad? Ustedes saben que hay países que no se puede predicar el Evangelio. Ustedes saben que hay países que están matando cristianos, como pasaban los tiempos de Jesús. Y dice que esto va a ir cambiando, que se va a ir transformando, que va a haber más maldad y que va a llegar un momento, dice, que no vamos a tener la libertad de predicar así como estamos haciendo ahora a todos en la calle, ¿verdad? ¿Verdad que podemos pararnos en cualquier esquina y predicar? Nadie nos va a decir nada. Amén, amén. Pero nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Amén. Entonces, tenemos que intentar algo más, porque dice el Señor que si nosotros seguimos, dice, con esa actitud, ¿verdad? Él nos sigue hablando, seguimos con los corazones endurecidos y nos entra la duda, dice el Señor,
no podemos pasar a ese tabernáculo. Porque con duda no podemos entrar a un tabernáculo donde el Señor nos está pidiendo santidad. No podemos hacerlo. Entonces, dice, prepárense, dice, hijos. Porque si les estoy dando la salvación, una salvación hermosa, una salvación que está al alcance de todos nosotros, de todas nuestras familias, tenemos que hacer algo más. Amén. Porque dice el Señor que si Él lo sigue intentando, dice, yo les di las tablas, le dije a Moisés, explicarle los mandamientos, decirles que no pueden ser idólatras, que hay un solo Dios. Después, cuando vino Jesús a ser el nuevo mediador del nuevo pacto, ya dijo, los voy a escribir, dice, sobre sus corazones. Dice el Señor que nos hagamos tablas y las llevemos, dice, colgadas, y que no nos olvidemos, dice, nunca de todo lo que el Señor nos ama. Amén, gloria. Porque el Señor nos ama, dice, eternamente. Gracias, Señor. Así que ese amor que nosotros tenemos y el amor que Él nos ofrece es para siempre. Y yo les digo, de todas estas palabras, dice nuestro Padre, de todas las palabras recibimos enseñanza de parte de Dios, y siempre a través de ella y de las promesas del Padre, que son eternas. Las promesas son del Padre siempre para cumplirse. Nuestro Señor, dice, vino a hacer el nuevo pacto, sabiendo, conociendo que no tenemos un corazón predispuesto. Con nuestro Señor se hizo un nuevo pacto, escrito en nuestros corazones y en nuestras mentes, dice el Señor, para que nunca nos olvidemos de cuán grande es su amor. Fue su amor, es su amor y va a seguir para siempre su amor. Dice, de acá Dios nos empieza a preparar para otras cosas, como conocer a Cristo. Pero conocer a Cristo quiere decir que tenemos que prepararnos para nuestra salvación. Porque la salvación es por gracia, pero también el Señor nos pide que tengamos un corazón como Él tuvo su corazón, amando a Dios, amando al Padre. Desde tiempos remotos nos eligió, quiso salvarnos, pidió obediencia, pidió santidad, trató de todas las formas de que comprendiéramos de que Él iba a ser nuestro Dios para toda la eternidad. Todo esto lo hizo por amor. Amén. Para hacer la voluntad cuando vino nuestro Señor del Padre, para hacernos conocer que el Padre siempre va a estar con nosotros. Amén. Que nunca, pasemos la prueba que pasemos, nunca nos va a dejar solos. Que intentemos todo lo que intentemos, cuando se terminan nuestras fuerzas, empieza a trabajar las fuerzas de nuestro Señor. De ahí comienza, cuando conocemos a Jesús, una nueva vida. Nos transforma el Señor, nos ama, nos fortalece, nos prepara morada para la vida eterna. Ustedes saben que cuando estaba el viejo pacto, Dios, siendo tan misericordioso, ¿verdad?, le dijo a su pueblo, si ustedes ven que estoy preparando una salvación, que tienen los sacerdotes, que siguen haciendo los sacrificios, que yo sigo esperando por ustedes, el Señor les tuvo que decir, no se van a poder salvar, porque siguen siendo exactamente esos hijos desobedientes. Si somos hijos desobedientes, nunca vamos a poder llegar a ese tabernáculo. El tabernáculo en ese tiempo, ¿verdad?, que se preparaba, era hecho por mano de hombres. Ahora, si estamos hablando que ya conocemos a Jesús, el tabernáculo es nuestro corazón, donde nosotros le pedimos, ¿verdad?, que el Señor venga. El otro día predicó Sabri y dijo eso. No que venga y que nos visite y que se vaya, ¿verdad? Que venga, que nos visite, pero que se quede con nosotros en ese tabernáculo.
porque así Él nos va a seguir transformando. Pero nosotros tenemos que entregarle nuestro corazón, porque dice que si no entregamos nuestro corazón, el Señor no puede trabajar en todas esas cosas que tenemos que sacar de nosotros. Amén. Dice, qué grande tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque por tu amor y por tus misericordias, Señor, podemos pensar y podemos decir que tenemos una salvación, que siempre estás pensando en nosotros, en salvarnos, a nosotros, tus hijos, en darnos oportunidades, porque dice que de esas oportunidades nace la esperanza que tenemos en Dios, que ponemos siempre todo en sus manos. Nos dice que cualquiera sea la circunstancia, la prueba, el dolor, Él siempre está y siempre estará. Que mandó por nosotros al hombre que encontró más maravilloso, a su propio Hijo, para que nosotros supiéramos que solo se llega a la salvación cuando nosotros le damos nuestro corazón. Amén. Y cumplimos con las cosas que nos pide nuestro Padre. La obediencia, la santidad, y saber que todo lo que nosotros pasemos, dice, nunca se va a comparar a lo que pasó en nuestro Señor, que se entregó por amor, que se entregó para hacer ese sacrificio único, y que dice que nunca más se necesitara a nadie que pasara por lo que Él pasó, que fuera solamente Él. ¿Pero para qué? Para que lo viéramos como ejemplo. Amén. Que Él pasó exactamente todo lo que nosotros podemos pasar